¿Qué es un circuito en serie? La conexión en serie es una configuración de un circuito electrónico en el que las terminales de los dispositivos se conectan entre sí. Es decir, la terminal de salida de un dispositivo se conecta con la terminal de entrada del siguiente, por lo que todos los nodos dependen de su antecesor para recibir energía y de su sucesor para cerrar el circuito. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas está que es de fácil planeación. El cálculo de los valores para los circuitos en serie es mucho más simple que el de los circuitos en paralelo. Solamente tenemos que sumar las resistencias en ohms para obtener la resistencia total equivalente a todo el circuito, y así saber el voltaje que necesitamos. Una de las desventajas más grandes es que cada uno de los dispositivos del circuito dependen de sus vecinos, por lo que no podemos tener el circuito funcionando si alguno de los dispositivos está descompuesto. O funciona todo bien o no funciona nada. Haremos una práctica donde nuestro objetivo será ejemplificar un circuito en serie y explicar algunas de sus características. Para ello necesitamos una protoboard, LEDs rojos y azules, alambre rojo y negro para identificar los polos negativo y positivo, una resistencia y una fuente de alimentación de 5 voltios a 1 amperio. Para la explicación le asignaré nombre a cada parte de la protoboard. Con la protoboard horizontal, llamaré a la mitad de arriba y abajo costados, a las líneas horizontales en los extremos líneas horizontales, y el conjunto de puntos restantes en cada uno de los costados de la protoboard lo dividiré en líneas verticales. Cargamos una línea horizontal negativa conectando un alambre, con ayuda de los cables Caimán al polo negativo del cable de nuestra fuente de alimentación. Conectamos con el alambre esa línea cargada con una de las líneas verticales de la protoboard, de manera que la línea vertical a la que ahora pertenece el alambre conectado a la línea horizontal cargada negativamente, también queda cargada negativamente. Ahora conectamos con ayuda también de los cables Caimán y el alambre, el otro polo del cable de la fuente de alimentación a la otra línea horizontal de la protoboard. Así que ya tenemos ambas líneas cargadas con polos diferentes. Los LEDs también tienen su polo positivo y negativo para que la electricidad pueda fluir en una dirección. En este caso, el polo positivo está señalado por la pata más larga del LED, así que conectamos la pata corta, que será la negativa, en la línea vertical cargada negativamente, y conectamos la otra dejando un par de espacios de distancia para que nuestro LED no esté inclinado. En la misma línea vertical, donde está el polo positivo de nuestro primer LED, conectamos el polo negativo del segundo LED para que la corriente pueda fluir entre ellos, desde el polo negativo hacia el positivo. Y la otra pata del LED la conectamos a un par de espacios de distancia como con el anterior LED. De esta misma forma conectamos hasta 5 LEDs en nuestro circuito. En mi caso escogí 3 rojos y 2 azules, permutándolos empezando desde un LED rojo, de la forma rojo-azul, rojo-azul, rojo. Para cerrar el circuito conectamos una resistencia desde la línea vertical en donde hayamos conectado la pata positiva de nuestro último LED hasta la línea horizontal cargada positivamente. Ahora que tenemos el circuito cerrado, conectamos la fuente de alimentación a la corriente eléctrica para que la electricidad pueda fluir por el circuito. Pero, ¿por qué no prenden los LEDs? Para saber esto, necesitamos saber si los LEDs están recibiendo suficiente energía eléctrica. Cada LED, dependiendo del color, necesita cierta cantidad de voltaje mínimo para poder funcionar. Los LEDs rojos necesitan 1.9 voltios y los LEDs azules 3.4 voltios. Para que todos los LEDs puedan funcionar, necesitamos que todos ellos estén recibiendo la cantidad de voltaje mínima para funcionar. En este caso, para que nuestros LEDs pudieran encender, necesitamos 5.7 voltios para los LEDs rojos y 6.8 para los dos azules. Es decir, necesitamos 12.5 voltios en total para que puedan ser distribuidos a lo largo del circuito. Nuestra fuente de alimentación es solamente de 5 voltios. Al distribuirse entre los 5 LEDs resulta tan pequeño que no alcanza a prender en lo más mínimo ni el primer foco rojo. Si podemos transmitir 5 voltios, podemos reducir la cantidad de LEDs en el circuito para que no se distribuya entre tantos focos y pueda dar energía suficiente. Para
Para hacer esto, podemos ver que la suma de los primeros dos LEDs, uno rojo y uno azul, es igual a 5.3 voltios, que sobrepasa por muy poco la cantidad que puede otorgar nuestra fuente de alimentación. Probemos con eso. Conectamos la resistencia desde la línea vertical en la que está conectada la pata positiva del segundo LED y cerramos el circuito ahí. De esta manera, los otros tres LEDs quedan fuera del circuito y la electricidad solo se distribuye entre los primeros dos LEDs. Ahora podemos ver que estos dos LEDs sí emiten luz, aunque menos de la que darían si recibieran la cantidad recomendada de voltaje. Si quisiéramos que estos dos LEDs prendieran bien, necesitamos una fuente de alimentación que sea capaz de mandar al menos 5.3 voltios. Y de la misma forma, si quisiéramos que prendieran los 5, necesitamos una fuente de alimentación que pueda dar a nuestro circuito al menos 12.5 voltios.